Muy buenas noches, querida audiencia. Bienvenidos a Mirando Lejos. La semana pasada fue electo en la Argentina una figura disruptiva, una figura que promete un cambio radical en el rumbo político de la Argentina. Es un político que empezó, digamos, un político que se aparta del molde de la política tradicional. Primero se presentó como un personaje histriónico, interesado en llamar la atención. Luego eso exploró las redes sociales y en tercer lugar recién él se presentó a actos masivos, digamos, en el estilo político tradicional y convencional de las grandes masas, digamos, excitadas, ofuscadas y gritando la presencia de su líder. Javier Milei es el nuevo presidente de la Argentina. ¿Por qué ganó Milei? ¿Qué incidencia tiene eso en Mercosur? ¿Y qué incidencia va a tener con nosotros los paraguayos? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. ¿Va a tener efecto o no va a tener efecto en Mercosur, en Paraguay? Y quizás también podamos empezar a explorar una suerte de hacia dónde va América Latina. ¿Será Lula el líder del Mercosur o serán que los tres pequeños países, bueno, Uruguay, Paraguay, pequeños, Argentina, que tienen una corriente hoy en día de carácter más liberal o de derecha, con un Lula que encarna, digamos, o que quiere encarnar el liderazgo de la izquierda en América Latina? México sigue siendo un país de izquierda, Ecuador a un empresario, Chile tiene a un joven de izquierda, en fin, el tablero político regional se está mostrando muy plural. Ahora bien, la figura de Milei y el triunfo de Milei creo que nos tiene que llamar a la reflexión en muchos sentidos. Y especialmente tiene que instalar la reflexión en la clase política paraguaya. En la clase política paraguaya y a nivel continental. Ganó un hombre que le venció a la estructura del partido peronista, nada más y nada menos. Ganó un hombre que hace 3 años era un personaje desconocido en la Argentina. Pero ganó el hombre porque él es una figura mesiánica, es una figura carismática, o su histrionismo le permitió, digamos, acentuar su presencia en los medios de comunicación, o ganó porque la clase política tradicional, en este caso la liderada en primer término por los peronistas y luego Juntos para el Cambio, digamos, lo que sería la dialéctica, la oposición al peronismo, no fueron capaces de ofrecer a la Argentina un modelo alternativo a la política tradicional, de la cual está demostrado, 56% de los argentinos decían, entre el bandido y el loco, le voy a terminar votando al loco. Ganó el loco, pero ganó, más allá de sus cualidades personales, ganó porque hay veces que los modelos históricos se agotan. Llega un momento en donde la gente está harta, donde la gente dice basta ya. Entonces una figura individual es capaz de hacer o de organizar o de motivar, estimular una corriente refutadora y contraria a lo que existe en ese momento. El triunfo de Milei creo que es aleccionador para la clase política. Las reformas se tienen que realizar. Los políticos tienen que acostumbrarse a escuchar a la gente. Los políticos tienen que escuchar a la gente. Los políticos tienen que ceder que el poder es una delegación, un mandato que el pueblo le otorga a ellos para efectuar determinadas políticas públicas que le beneficien a la mayoría de la población y no solamente que engrose sus billeteras, sus cuentas bancarias y sus patrimonios familiares o personales. Milei es el rechazo, es el producto de un agotamiento, de un cansancio, de un pueblo argentino que se le ofreció la libertad de mercado, un pueblo en donde la cultura argentina, la cultura política argentina está muy permeada por una pulsión social igualitaria. El discurso argentino es un discurso históricamente reivindicativo de cuestiones sociales. Y no es solamente obra de Juan Domingo Perón. Hipólito Yrigoyen en 1816 también tomó ese curso. Las banderas sociales siempre fueron instaladas y siempre flamearon en la retórica política de la Argentina. Pero le ganó un hombre que vino a decir, yo voy a hacer mercado, yo voy a dolarizar,
yo voy a abolir el Banco Central, yo voy a sacar todas las ayudas. Vamos a ver cómo, si puede o no puede cumplir todas estas cosas. Ahora bien, se agotó el modelo. El pueblo argentino le dijo basta a ese modelo. Y en Paraguay puede pasar lo mismo. Por eso creo que es el momento de entender que hay que hacer política de manera diferente. Porque existe hoy en día el tema de las redes que significan dos cosas. Por un lado, hay otro nivel de ansiedad de la gente. La gente tiene otro tipo de ansiedades. ¿Por qué? Porque la gente instala, inocula, incorpora ansiedades ¿a partir de qué? A partir de lo que vive en la red, que es una, más que virtual, es una realidad, lastimosamente en muchos casos verdadera. Por otro lado, hemos llegado también a la política en donde los argumentos están suspendidos. Muchas veces lo histriónico, debido al cansancio y para estimular ese ofuscamiento, ese nervio enervado de la gente, hay que ir a lo histriónico, hay que ir a llamar la atención, hay que ser disruptivo. Todo eso puede ser bueno para ganar unas elecciones. Veremos cómo le va a Milei para gobernar. Ahora bien, nosotros estamos ante un nuevo panorama, a nivel regional también. La política exterior se volvió facciosa. Milei le invita a Bolsonaro, Milei dice que Lula es corrupto. Milei dice, y algunos sectores de la derecha latinoamericana dicen que va a haber una suerte de contrabloque Lula, contra Lula. Cuidado nosotros los paraguayos con ese juego. Nosotros los paraguayos en política exterior, en esta coyuntura actual, tenemos que tener la sabiduría de saber navegar en dos aguas. Tenemos que tener, tenemos la experiencia adquirida cuando se negoció Itaipú y Yacyretá. Se negoció Itaipú y después fue más fácil negociar Yacyretá. Entonces este es el momento en donde creo que, no digo que haya que tener una política pendular ni nada por el estilo, hay que tener una política propia, con un sello propio, y no hay que caer en la política exterior facciosa. De lo contrario, vamos a tener muchos problemas. Nosotros tenemos hoy en día un desafío inmediato, en donde hemos visto que está por terminar el 2023, y todavía no, por lo menos la opinión pública no está enterada de la negociación del anexo C y del Tratado de Itaipú. Esa es una materia pendiente que se tiene que resolver antes que se acabe el 2023. Nosotros vamos a negociar con Lula, vamos a tener que negociar muchas cosas con Milei también, y vamos a tener que negociar muchas cosas con los uruguayos. Ahora, no tengamos nosotros, por favor, una política exterior facciosa, en donde terminemos todos esquinados en el rincón de la derecha o en el rincón de la izquierda. Nosotros tenemos que entender que la política exterior se maneja con una razón de Estado que puede ser una razón humanitaria de Estado. Por eso sería importante que ejerzamos la habilidad, la destreza de saber navegar en dos aguas y que los paraguayos tengamos una posición propia en Mercosur, que los paraguayos tengamos, por sobre todas las cosas, una posición propia en la negociación del Tratado de Itaipú. Enseguida, IPS con Luis Ávila. Bueno, seguimos mirando lejos. En este programa insistimos mucho en temas que creo que tienen que ver con el bienestar del pueblo paraguayo. Y reconozcamos, el país, el Estado paraguayo, es un problema estructural. La clase política paraguaya, la clase dirigencial paraguaya, tiene todavía una deuda en salud pública con el pueblo paraguayo. La salud en el Paraguay no está garantizada. Hay que crear un sistema de salud. Eso incluye el Ministerio de Salud Pública, incluye el IPS, incluye las universidades, incluye a las empresas prepagas, incluye también a la industria farmacéutica. Quiero hablar con Luis Ávila, director de CIFARMA, conocedor de los problemas financieros en el área de la salud, y aparte de ello también un conocedor de la necesidad de por qué la industria farmacéutica es una industria estratégica. Luis, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Carlos, gracias por la invitación, gracias por las consideraciones y contento de poder compartir contigo y con la audiencia una realidad que ya, como bien dijiste, venimos hablando hace varios años y bueno, lo que hoy estamos viviendo es consecuencia de
de muchas cosas que se han hecho en el pasado y que estamos en el momento de querer corregirlas. Ok, decime una cosa, porque hubieron ministros y funcionarios en una época que decían, bueno, las deudas, que esperen, que se dilaten. La deuda con el Ministerio de Salud, ¿esa deuda está saldada, no está saldada? ¿Cómo está esa deuda? Estamos hablando con las farmacéuticas. Con las farmacéuticas, sí. Con la industria. En realidad estamos trabajando en conjunto, las farmacéuticas, los importadores, todos estamos trabajando hace bastante tiempo en conjunto. Hemos encontrado en el ministro Fernández Valdovinos una apertura para poder transparentar de una buena vez lo que realmente es la deuda, porque en ejercicios anteriores se consideraba la deuda solamente lo que estaba listo para pagar, lo obligado, pero detrás venía todo lo que los diferentes entes, institutos, Ministerio de Salud Pública, etcétera, ya habían recibido, ya habían utilizado, pero no había completado el proceso de pago. Entonces, era una deuda que se colocaba, como bien dijo el ministro Fernández Valdovinos en un momento, dijo, se colocaba bajo la alfombra para que no se vea y para que el déficit no explote. Realmente han hecho una gestión muy buena, nos consta que estuvieron trabajando denodadamente y tenemos una promesa de pago que hoy tuvimos una reunión justamente en el Ministerio de Hacienda, donde nos confirmaron que los bonos se van a emitir en el mes de diciembre, se van a negociar en enero y en febrero se va a tener la disponibilidad de 270 millones de dólares para pagar casi el 80%, te diría, de la deuda de salud pública. Del Ministerio de Salud Pública. Ministerio de Salud. Te quiero hacer una pregunta, porque mucha gente dice, bueno, no, al final hay muchas cosas oscuras. El atraso en el pago de la deuda por parte del Estado, ¿incrementa el costo financiero, perjudica a la industria o le trae algún beneficio para decir, bueno, nos conviene que nos paguen tarde porque cobramos intereses compensatorios, por ejemplo? La industria farmacéutica, a diferencia de las vialeras, no cobra intereses por atraso. De hecho, el cálculo de intereses en el caso de la industria farmacéutica es mucho menor a lo que es en el caso de las vialeras o incluso a las multas que el propio Estado o el IPS le impone a un proveedor por atrasarse en entregar un bien. Por lo cual, de hecho, en algún momento hemos facturado los intereses por los atrasos, pero como no está contemplado en el presupuesto de ese ejercicio, debe pasar al siguiente. Conclusión, nunca hemos cobrado, entonces dejamos de facturar. Conforme a tu pregunta, si eso incrementa, sí, el costo de la venta al Estado incluye un costo financiero que es el que toda empresa incorpora dentro del costo del producto porque sabe que va a cobrar en 7, 8 o a veces en un año. ¿Por qué es tan grande el atraso si existe una necesidad en la salud pública? La pandemia desnudó la precariedad del sector público, de la salud pública paraguaya. ¿Por qué existe ese atraso en el pago? Sabemos que el Estado tiene que gastar y que gasta en muchas cosas, gasta más, pero ¿cómo vos no entendés que no se priorice el área de salud? Esa es una deuda que desde la Cámara venimos insistiendo hace mucho tiempo. Primero y fundamental, hay una máxima que dice que en salud pública las necesidades son infinitas y los recursos son siempre insuficientes. Partimos de la base de que Paraguay invierte el 3.2, 3.4 y llegó hasta el 3.6 del Producto Interno Bruto, cuando que un país como Paraguay debería estar entre los 6 puntos sobre el PIB. Esa diferencia hace que ya se te genere un problema de recursos. Pero aparte de eso, hay que recordar siempre que una cosa es lo presupuestado y otra cosa es lo ejecutado conforme al plan financiero de los recursos que ingresaron realmente dentro del presupuesto. Entonces nos encontramos con que existía un plan financiero de 20 millones de dólares por mes para salud, pero la recaudación hizo de que en vez de 20 vayan 15 y se va generando ese atraso. Ahora, decime una cosa. Yo hablé en el programa, estuvo 2 veces Fernández Valdovinos, estuvo Jorge Brites, estuvo Pereira, el doctor Pereira del Consejo del IPS. El ministro fue claro. La deuda de salud la pagamos. Cuando le pregunté cómo se va a pagar la deuda que el IPS tiene también con sus proveedores, que es superior, creo que llega a 800 millones, sí, supera los 800 millones de dólares, me dijo, el IPS tiene recursos, tiene ingresos. Bueno,
¿Qué se puede hacer? ¿Qué espera la industria farmacéutica para cobrar en el IPS? ¿Qué se tiene que hacer? ¿Cambiar alguna ley? ¿Cambiar la carta orgánica del IPS? Porque fue claro el ministro. IPS tiene sus ingresos. Sí, el ministro tuvo realmente, como decís bien, tuvo esa claridad y tuvo esa bajada de línea muy directa. Él dijo, yo me voy a encargar de salud pública, vamos a solucionar eso y después vamos a ver IPS. Y está cumpliendo hasta con las fechas que prometió, está cumpliendo, nobleza obliga a decir. IPS realmente nosotros desde la industria farmacéutica hemos presentado una serie de puntos, 8 en total, que consideramos que son fundamentales para sacar a flote el IPS. Hay que recordar que, por hacer un poco de historia, hace 10, 12, 15 años, el diagnóstico de un asegurado del IPS pasaba por un análisis, por una rutina, por una placa radiográfica y hasta ahí. La medicina avanzó tanto que hoy tenés resonancia, tomógrafo, tenés PET scan, o sea, y la medicina A ver, me estás diciendo que hoy, pero mucha gente se va a IPS y dice, en 6 meses te haces esto. O sea, digamos, se supone, eso en teoría que hay mayor cobertura, pero cuando pedís cita dice que te mandan a 3 meses. Hay mayor nivel de especificidad en los estudios que se hacen. Ahora, que te den turno para dentro de 2 o 3 semanas, eso sí es complicado por el nivel. Hay que recordar, Carlos Mateo, de que el IPS en los últimos 5 años duplicó la cantidad de beneficiarios. Porque una cosa es el cotizante y otra cosa son los parientes que se benefician. Entonces, con una misma estructura, en 5 años, habiéndose duplicado, es lógico que se va a generar estos atrasos en las prestaciones que van. Pero ahí hacemos una observación. ¿Vos sabías que el 4% de los asegurados consume el 50% de los recursos del IPS, que son las enfermedades catastróficas? El IPS te cubre todo. O sea, yo hoy, si estoy asegurado al IPS y estoy aportando por el sueldo mínimo, es decir, al fondo de salud, hecha la repartición, se le van 130.000 guaraníes, el IPS me tiene que cubrir toda la medicación oncológica, que hoy una medicación de última generación está por encima de los $12.000 por mes. Eso es alarmante, porque tenemos que ver la forma de que los asegurados sigan teniendo la cobertura, sigan teniendo la medicación, pero sin poner en riesgo lo que ya pasó en otros países, que la caja empieza a tambalearse porque lo que ingresa no soporta los egresos. El Fondo de Salud tiene en los últimos 7 años un déficit entre lo que recibe y lo que da. Acumulado son $480 millones de déficit. Ahora, a ver, escuché por ahí, se rumorea un proyecto de ley de que el IPS deje de transferir dinero al combate contra el paludismo, CENEPA, sí, y también a lo que era la CNPP, al Ministerio de Trabajo. Sí. Creo que son un par de millones de dólares anuales. Sí. ¿Eso se puede implementar, no se va a implementar? ¿Qué predisposición estás viendo vos en la dirigencia del IPS? La lógica de una administración, cualquiera sea, hasta domiciliaria te diré, pasa porque yo no puedo dar lo que no tengo. IPS en este momento no tiene para poder pagar a sus proveedores para cumplir sus compromisos. Sin embargo, por ley tiene que destinar 2,5% de todos sus recursos a estas dos instituciones que mencionaste, que suman la friolera de $100 millones por año. El equipo que está trabajando ahora en IPS, que celebro que haya estado contigo el doctor Brites, que el doctor Carlos Pereira, gente que realmente está tratando de reordenar la casa, una de las medidas que planteó fue la suspensión temporal de esas transferencias y utilizar esos $100 millones para poder cumplir... son 100 millones al año. $100 millones al año son, Carlos. Es mucho dinero. Entonces, medidas como estas, que puedan de alguna manera contribuir a tratar de emparejar un poco la situación y después vemos, o sea, si vuelve esa transferencia, si tenemos otros mecanismos, pero no tiene mucha lógica que un ente que está perdiendo mucho dinero, perdiendo en el sentido de que no puede cumplir sus compromisos. Tiene más egresos que ingresos. Tiene más egresos. Hay que recordar que siempre se dice, ¿no? IPS tiene 2 hermanos, el hermano rico que es jubilación y el hermano pobre que es salud.
Ahora bien, hay un reclamo y una protesta. ¿Qué otras reformas te parece? Porque también IPS se proyecta la imagen de haber sido un bastión de la corrupción. Mira, nosotros desde la industria celebramos que el doctor Carlos Morínigo haya tenido la valentía de salir a anunciar de que el Instituto de Previsión Social va a tener una línea de trabajo, por ejemplo, en los biosimilares. Explica eso, porque ¿qué quiere decir eso? A ver, las terapias más costosas, las oncológicas, tienen dos líneas. Uno, el desarrollador, que es la droga original, y dos, es cuando va a caer la patente, se hace un producto biosimilar, o sea que es similar al original. Y eso se hace con pruebas que se hacen en los Estados Unidos, en la Autoridad Económica, en la Comunidad Económica Europea, en Brasil. O sea, todos los países que tienen regulación OPS exigen estudios de comparabilidad que te digan, ok, este producto biosimilar es igual al original. Y la pregunta es, ¿la industria paraguaya está capacitada para hacer eso? La industria paraguaya comenzó ese camino en el año 2012 con una primera empresa que entró en el camino de la biotecnología y una segunda que empezó en el 2017. Tenemos dos empresas ya que están trabajando y una tercera que acaba de inaugurarse en estos días y que también está iniciando ese camino. A ver, ¿cuál es la experiencia de todos los países? Que es imposible sostener, dependiendo de los altos costos de estas medicaciones, sino que necesitamos hacer una reducción con la industria local. ¿Eso es posible? Sí es posible, ya se está haciendo. Pero por sobre todas las cosas, garantizarle al paciente de que, dada la prueba que se hizo, los estudios clínicos que se hicieron, el producto es exactamente igual. Y tiene la misma eficacia y tiene la misma... O sea, tenemos que salir del cuco de que no, que este medicamento no es lo mismo que el otro, porque está comprobado de que es lo mismo. Entonces... ¿Hay tecnología acá digamos, para apuntalar ese proceso en la industria local? Mira, estas dos empresas que te mencioné hicieron inversiones propias porque no existe un incentivo a la industria farmacéutica local de más de 20 millones de dólares entre ambas para poder tener plantas dedicadas exclusivamente a este tipo de productos y todo lo que conlleva la batería de análisis para esta medicación. En la Argentina acaba de ganar un presidente que al principio se presentaba como muy radical, como muy, digamos, una visión economicista, no solamente del mercado, sino de las relaciones sociales. Un poco, cada uno tenía que salvarse con su esfuerzo y el Estado, de alguna manera, retraerse de toda su intervención también en las áreas sociales. Sin embargo, tenemos en Brasil otro modelo. Tenemos un modelo en Brasil que busca una suerte de sinergia, de relación complementaria entre el sector público y la industria para, digamos, lograr lo que le podríamos llamar la soberanía sanitaria. ¿Qué pensás de eso? ¿Cuál de los modelos pensás que hay que aplicar? Para hacer un poco de historia, a mí me gusta siempre graficar, ¿no? La gente que es un poco mayor recordará que en un momento Paraguay llegó a tener la mejor esencia de Petit Gray del mundo. Después llegamos a ser el primer país en tener la stevia. La stevia es original de Paraguay. La mejor marihuana, o sea, ¿con qué tropezamos siempre? Con que somos incapaces, primero, de industrializar de lo que somos buenos y segundo, de que nunca nos ponemos de acuerdo en que hay que hacer una inversión de aquello que puede representar para el país estratégico. Bien lo dijiste y me tomo ese concepto. ¿Por qué? ¿Qué aprendimos en la pandemia? Que los países dijeron, no señor, yo no voy a exportar ningún solo sedante, no voy a exportar midazolam, nosotros no teníamos vacuna, no teníamos nada y nos cerraron las puertas. Por eso es fundamental tener una independencia en la medida de las posibilidades y fabricar todo. Lula por tercera vez, bueno, no, Lula por segunda, pero Brasil por tercera, acaba de promulgar un decreto en el cual establece un trabajo conjunto de 21 instituciones, incluida la industria farmacéutica privada, para que Brasil sea independiente en todo lo que tenga que ver con salud dentro de 10 años. Políticas a largo plazo. Eso quiere decir una simbiosis, una alianza público-privada, una APP, digamos, sí, para desarrollar la industria
brasileña de medicamentos y de otros derivados de la medicina? Brasil ya lo hizo. Cuando explotó el tema del VIH, del SIDA, Brasil, que fue uno de los países más afectados, dijo en ese momento: señores del mundo, Brasil necesita medicamentos. ¿Quieren vender? Vengan e instálense acá. Todas las multinacionales, conociendo el mercado brasilero, vinieron y se instalaron. Paraguay no tiene la dimensión de Brasil, no la tenemos. Pero tenemos otros ejemplos en los cuales podemos replicar. O sea, nosotros no fabricamos autos, sin embargo, toda la parte eléctrica de los autos se fabrica aquí en Paraguay. Sí. O sea, Aquí, integrarnos a la cadena en aquello que es muy grande y que nuestro... Pero integramos a la cadena brasileña o argentina, así como van las cosas. Así como van las cosas sería Brasil. Ahora, vos me decís, podemos confiar, y el Mercosur ha resultado para nosotros más traba que otra cosa. Por eso creo que debemos de alguna manera encontrar estas coincidencias con el gobierno de turno y decir de una buena vez por todas: nosotros necesitamos desarrollar una industria que me abastezca, una industria que me sostenga, que me garantice y que me permita ahorrar también. Lo hizo México, lo hace Israel, le damos lo que se llama una reserva de compra, y eso genera incentivos para la inversión, porque sabemos que esto requiere de mucha inversión. Lo que se pronostica es que el plazo interpandémico se va a acortar de ahora en adelante. Eso está señalando, ¿no?, la necesidad de acentuar la presencia, la consolidación de una industria nacional. Mira, nosotros hoy estábamos conversando con un médico porque vivimos permanentemente monitoreando todo lo que pasa en el mundo, porque tenemos que prepararnos. Después de la experiencia de la pandemia, sabemos que tenemos que actuar con mucha anticipación. Hoy está teniendo un índice muy alto de virus sincicial respiratorio la población china, o sea, una patología que ataca a chicos, a niños, fundamentalmente pediátricos, de edades entre 3 y 7 años. Y nosotros hablábamos con este médico, a ver, ¿qué necesitamos hacer? ¿Qué tenemos que empezar a ver? O sea, en China ya hay una suerte de, digamos, una situación sanitaria que afecta a los niños. Sí, y que es típico de los tiempos invernales. Que aquí tuvimos, no en la medida que están teniendo ellos, pero sí. ¿A qué voy con esto? A que la mirada siempre nuestra es qué está pasando en el mundo y qué tenemos que hacer nosotros para prepararnos por si llega, pero también anticiparnos a la jugada. Hoy tenemos, conversábamos días pasados en un evento, tremendos problemas de salud mental. ¿Cómo se prepara la industria con nuevas moléculas? O sea, aumentó el nivel de enfermedades mentales y eso se nota en muchos trastornos. La pregunta que yo te quiero hacer, ¿la industria responde a eso? No solo responde, sino que también, acuérdate que nosotros dependemos de la importación de materia prima para hacer los medicamentos, por lo cual nuestra planificación es a largo plazo. Si nosotros pudiéramos con los entes del Estado, llámese Ministerio de Salud Pública o IPS, saber y ponernos de acuerdo, ok, yo voy a necesitar dentro de los 18 o 24 meses este nivel de consumo de productos, yo puedo planificar una compra más eficiente de la materia prima a menores costos, programar la producción e ir entregando ya. Eso se puede hacer, nos sentamos y trabajamos en conjunto, si al final lo que nosotros hacemos es trabajar para la salud de la gente. ¿La industria paraguaya pide proteccionismo? No. O sea, digamos acá se producen medicamentos paraguayos, pero uno puede importar los medicamentos extranjeros. Libremente. ¿Cómo está Dinavisa? ¿Es un avance, un retroceso en el proceso de institucionalizar el monitoreo de la industria farmacéutica? Dinavisa tuvo diría yo, casi un salto muy importante. ¿Por qué es importante? Porque una autoridad sanitaria reguladora fuerte ampara a su industria. Si yo quiero exportar hoy a Guatemala, a Azerbaiyán o a donde sea, lo primero que me preguntan es: ¿tu autoridad sanitaria es nivel OPS reconocida? ¿Tiene el nivel? Si yo le digo no, bueno, tienen que venir ellos a inspeccionar nuestra planta, nuestros procesos, todo. Si tu autoridad sanitaria, según OPS, es categoría 3, es una categoría de referencia, existe una reciprocidad de reconocimiento entre los países. Donde dicen, ok, tu autoridad es
reconocida. Yo te reconozco y no hace falta y Venir hasta acá. Y te pregunto, Paraguay dinamiza referencia 3. Las autoridades sanitarias en Argentina, ¿qué grado tienen? Argentina hoy va a quedar en 3, porque hay una reorganización de la OPS en la cual como 4 van a quedar solamente Estados Unidos, EMA y algún otro. Y después van a ser todos 3. O sea, nosotros estamos a un paso de estar equiparados a Brasil, a Argentina, a Cuba, o sea, a países que hace 2 años decíamos era imposible y realmente era un calvario sortear todo para exportar. ¿Hay capacidad o apetito exportador en la industria paraguaya? Hay, no solamente en el tema de fármacos tradicionales, sino ahora también en el campo de la biotecnología. Hay países que han mirado con mucho asombro cómo Paraguay, siendo lo que es un país pequeño, con un mercado pequeño, pudo dar el salto de empezar con los biológicos, que era algo totalmente impensado. Y hoy, con las ventajas competitivas que nos da la parte impositiva, muchos países vienen a fabricar aquí para que exportemos nosotros sus productos a otros mercados. ¿Pero con marca paraguaya o marca...? Ambas cosas. Normalmente, o sea, lo que más se está haciendo por el servicio de Maquila es fabricar marcas de los laboratorios regionales y multiregionales. Luis Ávila, muchísimas gracias por tu presencia. ¿Okay? Gracias a vos y ojalá podamos encontrar esta coincidencia con el gobierno, reconozcamos que la salud es fundamental para el pueblo, blindemos la salud y trabajemos en conjunto. Enseguida, Alberto Acosta Galvarino, ¿qué impacto tiene el triunfo de Milei en el Mercosur? Bueno, estamos con Alberto Acosta Galvarino, ya un hombre muy conocido, columnista del diario Última Hora de Ende, en fin, un polemista, un hombre que aporta ideas. Qué importante en este desierto político que haya gente que pueda, en este desierto, en esta oscuridad, alguien que traiga luz y que trate, aunque sea en el desierto, de sembrar ideas. Alberto, gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación y para conversar contigo. Bueno, mira, ganó Milei le llama por teléfono a Bolsonaro, habla con Bolsonaro, él dice que Lula es corrupto, Lula es el actual presidente del Brasil, el ex canciller Amorim le dice pidan disculpas o si no nos vamos a la transmisión de mando. Daría la impresión de que algunos festejan, vamos a hacer 3 contra 1, digamos, pero uno solo es el 70% de toda la torta, ¿verdad? Esto no quiere decir que yo esté haciendo un comentario brasileñista, es la realidad. ¿Cómo se va a manejar Mercosur? Porque ya la calle Pou, con 3 millones de habitantes, dijo yo quiero negociar con China continental. Milei dice que todo el mundo va a negociar, aunque dice que con China iba a romper relaciones porque es un país comunista. Y Paraguay, que es un país abierto, de por sí, ¿a dónde... ¿Qué escenario se nos presenta en el Mercosur con la irrupción política de Javier Milei? Bueno, yo creo que hay que separar lo que se dice en campaña electoral de lo que se puede hacer gobernando, ¿verdad? Y lo que dijo Milei en campaña electoral, dijo muchas cosas que ya se está viendo, ya se vio en la segunda vuelta, cómo se fue moviendo, intentando moverse más hacia una posición más pragmática. Y ahora que llegó a la presidencia, claramente la realidad te impone, ¿verdad? Hablando un poco de Brasil y Argentina. Brasil es el principal destino de las exportaciones argentinas. ¿Cuánto por ciento de la exportación argentina va a Brasil? Y hoy va, te diría exactamente, de la exportación va como un 15% a Brasil, más que China. O sea, el primer mercado del producto argentino. El primer mercado de Argentina es Brasil. Le sigue China y después Estados Unidos, ¿verdad? O sea, que haber dicho que Lula es corrupto no... Ese es un primer punto del lado argentino, diríamos. O sea que, pero decir que un presidente le trata al otro de corrupto, digamos... Porque hay una suerte de política exterior facciosa. Hoy en día no son los estados los que disputan, sino grupos interiores. Uno está a favor, el otro está... Petro salió en Colombia y dijo un disparate, el otro dice... Bueno, pues te digo, ellos pueden decir lo que quieran, dicen muchas cosas en campaña electoral. Ahora ya es presidente. Y ahora tiene la realidad que tiene un país al lado, que es el 70% del Mercosur, 74% del Mercosur,
y es el principal destino de las exportaciones argentinas al mundo, más que China y más que Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, trigo, por ejemplo, le compra muchísimo Brasil a Argentina. Y por otro lado, si vos te pones del otro lado, del lado brasilero, que pueden estar muy ofendidos por lo que dijo Milei, en la práctica también es al revés. O sea que Argentina para Brasil es un mercado de exportación muy importante. No es el primero. El mercado más importante de Brasil es China, casi el 40%. Materias primas. Materias primas. Esa es la aclaración que creo que es buena que estás haciendo. Primero China, segundo Estados Unidos, tercero Argentina, en ese orden. La diferencia es que Brasil exporta a China materia prima. Exporta carne, exporta soja, exporta hierro, petróleo, igual con Estados Unidos. Sin embargo, a Argentina exporta en gran parte productos industriales. Entonces, es el destino. Hoy Argentina es el principal destino de las exportaciones industriales de Brasil. O sea, la Fiespi de San Pablo. La Fiespi de San Pablo está interesada en conservar las relaciones con... Claro, yo que conozco bastante la Fiespi, te puedo decir que le cuidan mucho a Argentina, ¿verdad? Scioli, que es el embajador, y que parece que va a continuar como embajador, es un asiduo visitante de la Fiespi, ¿verdad? Yo creo que acá se va a aplicar lo que Itamaraty, vos creo que conoces bien también el tema. Itamaraty usa frases para definir política exterior. Y con Argentina tiene una frase que yo escuché hace mucho tiempo ya, que se llama paciencia estratégica. Sí. Paciencia estratégica. Hay que tener paciencia. Hay que tener paciencia porque estratégicamente le conviene a Brasil tener buenas relaciones con Argentina. Tiene un comercio muy fluido, ¿verdad? Te vuelvo a repetir, la exportación industrial es muy importante. Y yo creo que se van a ir alineando los astros. Ya de hecho, Milei le envió a su canciller, ahora a Brasil, a la futura canciller, diríamos, a la de Mondino, que fue a Brasil, llevó la invitación especial de Milei a Lula para que participe en la... O sea, está retrocediendo Milei. Está retrocediendo. Le invita especialmente. Ella dijo que Argentina no va a salir de Mercosur. De hecho, el 7 de diciembre, posiblemente se va a firmar el acuerdo con la Unión Europea. O sea que yo creo que el realismo político... O sea, digamos, la economía se va a imponer, a las preferencias personales. Sí, puede ocurrir de que muchas cosas a nivel de presidente, que ayuda para facilitar cosas, no se den. Pero el comercio se mueve, ese comercio es demasiado fluido y están muy integradas las cadenas argentinas y brasileras. Decime una cosa, y nosotros los paraguayos que somos los más pobres del Mercosur, pues Uruguay tiene una economía más grande que la nuestra, tenemos que negociar Itaipú, tenemos que el anexo C, que no hemos avanzado nada en este año en eso, o por lo menos no se ha hecho público. No se ha hecho público, no sé, vos también hablaste varias veces del tema. ¿Cómo tenemos que jugar? Estamos volviendo a la década del 70, donde Stroessner, digamos, negociaba con Brasil acá, en paralelo negociaba con Argentina. En este sentido fue un zorro, convengamos, Stroessner en estas negociaciones. ¿Cómo tiene que actuar la Cancillería paraguaya? ¿Cuál debe ser la política exterior paraguaya? Porque son, digamos, dos frentes que se pueden complicar. Claro. Bueno, mira, yo creo que Paraguay debería no meterse en pelea de perro grande, ¿verdad? Es un perro chiquitito que no debería meterse si hay pelea entre ellos eventualmente, ¿verdad? Yo creo que no es la misma situación de la década del 70, 60. Para tener una idea de tamaño nomás, año 1900, el Producto Interno Bruto, la economía argentina era el doble de la brasileña, 1950, era el doble. En 1900 era el doble. En 1950, 50 años después ya eran iguales y en el año 2000 ya era 4 veces más grande Brasil que Argentina. O sea, hubo un periodo entre el 40, 50, 60, 70 en que había como una disputa de... Una rivalidad. Geopolítica, también militar. De hecho, las hipótesis de conflicto eran uno contra el otro. Muchos dicen que Yacyretá se construyó justamente a raíz de que se hizo Itaipú, y una de las hipótesis era de que Brasil podía levantar las compuertas invadir, inundar toda la Argentina. Hasta Buenos Aires. Entonces era fundamental hacer Yacyretá
como un etapón ahí para contener parte de esa posibilidad, ¿verdad? Entonces... Claro, esa es una hipótesis de claro, película sin el romperla. Pero Un tsunami interno iba a ser. cuando te cuentan la gente que todavía vive, muchos tipo Juancho Moreno Rufineñi, te cuentan lo que disparó los Yacyretá fue la firma de Itaipú. No te olvides que Yacyretá comenzó a negociarse en la década del 20. Claro. Y no pasó nada, y pasó 20, 30, 40, varias décadas, hasta que Brasil firma con Paraguay Itaipú, y a los pocos meses Argentina firma Yacyretá y copia prácticamente el tratado. Sí. Es el mismo tratado, vos sabés mejor que yo eso. No, de hecho, hay una frase de Perón que Perón dice, firmen y después negocien. Después negocia. Y sí. Ahora, te pregunto, tres somos acá, Paraguay, Argentina y Uruguay, con criterios ideológicos convergentes, en donde uno nota de repente, por ejemplo, en Milei, una suerte de liderazgo doctrinario, hasta bíblico, vinculado al eje Estados Unidos-Israel. Paraguay está en la misma tesis, Estados Unidos, Israel. Uruguay creo que juega otro rol en ese sentido. Sí. La calle Pou creo que juega la apertura con China en todo caso. Sí. ¿Cómo ves vos el eje Estados Unidos-Israel como vector central de la política exterior paraguaya? Y bueno, es una realidad. Hoy en día eso viene de décadas atrás, y eso nos impidió hasta ahora tener relaciones con China, por ejemplo, que es la otra. Yo sería siempre partidario de que Paraguay juegue como juega Uruguay, ¿verdad? Lo más parecido a Uruguay, un país pequeño, no alineado buscando lo mejor que ventaja de ambas partes, ¿verdad? En ese sentido, económicamente hoy ya no son iguales Argentina y Brasil, hay diferencias importantes. Yo creo que básicamente el desarrollo de Paraguay pasa básicamente por lo que escuché en el bloque anterior, por la integración a las cadenas industriales brasileras. Paraguay tiene muchas posibilidades de crecer en los próximos años en un proceso de industrialización, pasando de su materia prima, la soja, la carne, a productos más elaborados. Y ahí tenemos posibilidades y nos estamos integrando. De hecho, la maquila creció muchísimo en los últimos años. Sí. Brasil es ¿Cuánto estamos portando de maquila? Más de 1.500 millones. Más de 1.500 millones de dólares. Vamos a superar la carne Y dentro de poco se va a superar la carne, que está también estancado, entre paréntesis. Entonces, desde el punto de vista económico, Brasil es lo más importante. Pero desde el punto de vista social, Argentina es muy importante. Claro. Y también desde el punto de vista logístico, ¿verdad? Finalmente. Claro. La hidrovía. La hidrovía está ahí, ¿verdad? Entonces, tenemos que estar bien con los dos. Esa ¿Qué es la realidad. expectativa vos tenés de...? Cristina se peleaba, parece, con mucha gente, el kirchnerismo, digamos. Sí. Hubo un intercambio, Peña dijo, yo no le compro ni un auto usado a Massa. Peña apostó por Milei. Sí. Y salió bien, por suerte salió bien. Claro, pero la pregunta que te quiero hacer es, ¿qué expectativa podemos tener los paraguayos de Milei con respecto al tema de la hidrovía, con respecto a una cantidad, pequeños problemas que tenemos con ellos? Mira, yo creo que yo tengo yo escribí algún artículo sobre el tema. Creo que si ganaba Massa se iba a complicar mucho más. Tanto la hidrovía, el tema ya se le está, ¿verdad? Ya un problema personal entre los presidentes, ¿verdad? En ese sentido, por suerte, ganó Milei, y yo veo con él y con su equipo, ya con su alianza, porque está armando una alianza. Él creo que en ese sentido el Milei está pasando del Milei ideológico, fanático, a un Milei bastante más pragmático. Más político. Más político, más realista también, ¿verdad? Y él no puede gobernar si no crea una alianza más importante. Hoy le está generando problemas esa alianza porque están entrando gente de otros partidos, desplazando a gente... está entrando la casta. Está entrando la casta, exactamente, ¿verdad? Lo que se tenían que haber ido. Se tenía que haber ido. Entonces, pero eso se sabía que así iba a ser, ¿verdad? Entonces, yo creo que en ese sentido, si uno de los que está cerca de Milei es Macri. Evidentemente tiene una influencia importante en este nuevo gobierno. Y Macri tuvo un acuerdo con Cartes, recuerda por el tema de Yacyretá. Y parece que hay una relación que viene del fútbol, viene una relación que tienen personal ya de tiempo atrás. Y eso puede ayudar a lubricar un poco los problemas con Argentina.
Yo creo que hay que volver a negociar un nuevo acuerdo. Un nuevo acuerdo Peña-Milei sería acá. Tomando lo que se acordó con el acuerdo Macri-Cartes, ese acuerdo fue aprobado por el Congreso paraguayo. Sí, pero la Argentina. Argentina lo dejó ahí. No está rechazado tampoco, ¿verdad? Tampoco. Está ahí durmiendo. Entonces, ese acuerdo quedó ahí. Hay que actualizar seguramente, porque eran valores de la época, hace 10 años atrás. Hay que actualizar y ver si se puede volver a retomar. Eso va a ayudar mucho a ordenar Yacyretá, que hoy es un caos, ¿verdad? ¿Te parece? Entonces, y el tema de la hidrovía, yo creo que también puede haber, con ese entorno, más posibilidad de encontrar alguna salida para ambas partes, ¿verdad? Te cambio el escenario de pregunta. Sí. Milei gana como un ortodoxo de mercado, reivindica la escuela de Viena, los libertarios, los que creen que el Estado debe ser abolido, de que el Estado, no hay necesidad de Estado, el orden social se genera por generación espontánea, o sea, no es una cuestión dirigida por una razón o una voluntad política que la antecede. Y Argentina es un espejo para el Río de la Plata y determinados países. De hecho, el triunfo Milei fue tapa en todos los diarios del mundo. ¿Crees vos que esto va a marcar una tendencia en en el oleaje ideológico de la región? ¿O Milei va a llegar, no va a ser tan radical como él decía, va a ser un pragmático y al final va a tener que terminar su mandato? Bueno, si hace bien las cosas será reelecto o no. ¿Cómo lo ves? ¿Es un anclaje ideológico que va a marcar un nuevo horizonte en la región o será algo que se circunscribe en Argentina? Yo creo que, por un lado, lo de Milei es parte de una tendencia regional del triunfo de outsider, ¿verdad? De gente que viene de afuera. Outsider. Eso viene de todo el Pacífico. Sí. Colombia, Ecuador, Perú, Chile. Y el de Ecuador es de derecha. Es de derecha. O sea, pero o sea, te quiero decir que pareciera como que hay una tendencia, sí, más que de izquierda o derecha, más que a los outsiders. A los outsiders, ¿verdad? La gente está descontenta con el sistema, rechaza el sistema y el que encarna ese cambio está tomando hoy el. Entonces yo creo que eso sí claramente, lo de Milei es parte de esa tendencia. Que hoy hablábamos justamente con José Tomás Sánchez, politólogo, y él decía que básicamente esa tendencia había recorrido todo el Pacífico, pero no el Atlántico. Acá Uruguay no entró, Argentina no entró, el outsider no había llegado a ningún lugar, ¿verdad? Acá en América, en el Atlántico diríamos, ¿verdad? Ahora con Argentina llega. No, pero también con Bolsonaro. Con Bolsonaro, sí. Bolsonaro es un diputado desconocido. Desconocido, sí. Podemos decir que ahí llegó también, ¿verdad? Yo creo que me da la impresión, ojalá me equivoque, ¿verdad? Tan grande es el problema que tiene enfrente, tan grande es, y tan pocas posibilidades tiene hoy de impulsar reforma y mayoría. No tiene mayoría en el Congreso para hacer nada, ¿verdad? Ni para sobrevivir políticamente, ¿verdad? Entonces, yo creo que tiene todas las condiciones de ser un presidente complicado, anárquico, y que no debería terminar también, ¿verdad? Está girando hacia el pragmatismo. En la medida que gira el pragmatismo, lógicamente se va desdibujando el Milei que atrajo, el outsider que atrajo apoyo. Yo creo que hay grandes posibilidades que termine como Castillo, que termine como Boric mismo. Por más que continúa como presidente. Está muy golpeado. Está muy golpeado, ¿verdad? Lo que tiene enfrente es terrible. Y eso te quiero preguntar. Hay mucha gente que cree en las soluciones mágicas, ¿verdad? Y cree porque ganó Milei, esto se soluciona todo. Sin embargo, sí hay que tomar ciertas medidas en Argentina. Sacar los subsidios, hay más inflación porque la energía va a ser más cara. Si saca el cepo cambiario, el dólar, digamos, va, pero el peso va, la gente va a migrar al dólar, sí. Va a estar totalmente libre. ¿Cómo es el escenario económico argentino? Muy complicado. El problema de Argentina, mira, si fuera presidente, ¿qué haría? Si fuera presidente, haría lo que diría el manual. El problema es el siguiente, y eso yo me acuerdo una vez leí una frase del primer ministro griego, cuando fue la crisis de Grecia. Ajá. En que entró en default Grecia, no podía pagar la deuda. Era un hombre de izquierda, ¿verdad? Era un hombre de izquierda. Se va al Fondo Monetario y el Fondo Monetario, ¿qué le decís vos a un gobierno que está
en default, que no puede pagar su deuda. Y bueno, es aritmética simple, tenés que aumentar ingresos y bajar gastos, o bajar gastos, ¿verdad? El problema es que ambas cosas son impopulares, ¿verdad? Entonces lo que le decía... por un impuesto. Ingresos es aumentar los impuestos. Claro, por eso. Entonces lo que le decía al primer ministro griego, a la gente del fondo, le dijo, yo sé lo que tengo que hacer. Lo que quiero que me cuenten ustedes es cómo hago eso que usted quiere que haga y sobrevivo políticamente. Explícame cómo se sobrevive políticamente. El problema de fondo de Argentina es un déficit fiscal que arrastra de décadas, que en un periodo gasta más de lo que puede, tiene un nivel de beneficio a la gente que no puede pagar y entonces tiene un déficit. Ese déficit, por ir muy atrás, en la época de Alfonsín, se financió con emisión de dinero del Banco Central y ya llegó a la hiperinflación. Llegó a 3.000% y pico la inflación. Después vino Menem con esa inflación descontrolada y dijo, ahora yo no voy a emitir más. Puso la convertibilidad, no voy a emitir, si no entra $1, no voy a emitir un peso. Un anclaje cambiario, diríamos, ¿verdad? Con eso se funcionó un tiempo, pero tenía el déficit. ¿Qué va a hacer? No podía emitir. Tuvo el recurso de endeudarse. Entonces, primero hizo privatizaciones. Privatizaciones quiere decir vender activos, ¿verdad? Es como que yo gaste más que lo que gano. Y ¿qué hago para no reducir mi déficit? Lo que hago es vender tu activo. Mi coche, vendo mi casa, vendo lo que tengo, pero sigo gastando igual que siempre, ¿verdad? Entonces después se le acabó a Menem los activos y comenzó el endeudamiento externo. Y terminó con el desastre en el 2001, con el default de la deuda. Y bueno, Argentina vive entre default e inflación, hiperinflación. Entonces ahora Milei tiene las dos cosas. No tiene crédito afuera, porque debido a todo ese comportamiento argentino no tiene crédito, y tiene una inflación, emite dinero y tiene inflación. ¿El qué tiene que hacer? ¿Qué dice el manual? Y encima, para que la inflación no suba, pues esto debería ser mucho más alta, tiene congelado precios, varios precios. Tiene congelado el macro precio, que es el tipo de cambio. Vos tenés en la economía el microprecio, que es el precio del agua, de esto, esos microprecios. El macroprecio son los grandes precios, y ahí tenés la tasa de cambio y tasa de interés. Claro. ¿Verdad? Él congeló la tasa de cambio, un cambio ficticio, le puso, también congeló o subsidió la energía, el transporte, una serie de cosas que también tienen, así diríamos, atajando. A pesar de todo eso, tiene una inflación del 140%. Él va a tener que ajustar los precios primero, va a tener que hacer un ajuste de precios y un plan de salida que sea creíble. Bueno, estuvimos con Alberto Acosta Granarino. Alberto, muchísimas gracias, muy lúcido como siempre, y una noche más, como diría Humberto Rubén.